Estamos en Hebreos capítulo 11 y hablamos, gracias a Dios, la semana pasada ampliamos un poco sobre la vida de Gedeón. Le animo a no dejar la lectura solamente con lo que hablamos de Gedeón, lea el siguiente capítulo también, en donde va a ver cómo Gedeón, de una manera extraña, pues se desvió de los preceptos de Dios en algunas áreas. Ya hablamos de Barak. El consejo sabio que sacamos de Barak es: si su esposa o su novia están bravas y le dan leche caliente, cuídese de que no haya una estaca por ahí porque lo vais a matar, ¿cierto? Con Sísara. Luego hablamos de Sansón. De Sansón vimos cómo que fue un hombre con muchos errores de carácter y sin embargo Dios lo usó para liberar al pueblo. Como de Barak había dicho todo lo que era de Jefté, entonces me vino que remita lo que dije de Barak equivocado para que sepa que todo eso lo hizo Jefté. Eso está en Jueces capítulo 11 y 12, porque a continuación el escritor a los Hebreos, que su énfasis no es engrandecer a estos hombres, sino mostrarnos que la fe que ellos tuvieron en Dios es la misma que deben tener los hebreos de hace 2000 años que habían creído en Cristo Jesús y eran cristianos, pero que por no desarrollar la fe se habían quedado como niños. Y ya vimos que la fe que está pidiendo el escritor a los hebreos que ellos desarrollen no es la fe para pedir o conseguir cosas, sino que la fe que estos gladiadores de la fe usaron para hacer y emprender grandes gestas en favor del Señor y de su pueblo. Esa misma fe es la que ahora los creyentes en Cristo Jesús debemos enfocar en el retorno del Señor. La fe que Dios nos ha dado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que la manifestación del fruto en una de sus áreas es la fe, es para esperar el retorno del Señor. Créanme que si el Señor nos hubiera dado la fe para conseguir cosas, entonces no hubiera dicho que no estemos preocupados por qué hemos de comer, qué hemos de beber y qué hemos de vestir, porque tenemos un Padre que está en los cielos, que sabe que tenemos necesidad de esas cosas antes de que las pidamos. Que los que sí se preocupan por esas cosas y se mantienen solo pensando en eso, ni duermen, son los que no han nacido de nuevo. Pero a los que ya hemos nacido de nuevo, Él nos está alimentando con las Sagradas Escrituras. Miren que el escritor a los Hebreos no ha traído un solo ejemplo que no esté en el Antiguo Testamento. Y para esta persona judía que estaba, cristianas, que estaba animando hace 2000 años este escritor, en su imaginario todas estas personas estaban vigentes, porque cuando eran no creyentes en Cristo Jesús, pues iban cada sábado a la sinagoga y allá se levantaba alguien y leía acerca de todas estas personas y de las proezas que habían hecho. Él les está demostrando que la fe no es un artículo nuevo, la fe es un artículo de la eternidad que viene en la persona del Espíritu Santo sobre aquellos que Dios quiere tener comunión con ellos. Entonces les da la fe. Y esta fe es muy interesante porque también habla de David, el rey David, este joven David. Si nos ponemos a hablar de David, no acabamos ni en 5 años. Así que me voy a remitir a la forma en cómo Dios llamó a David a su servicio. Y si a usted le interesa profundizar más en la fe que David fue desarrollando con los años, básicamente 40 años de reinado. David reinó sobre el pueblo de Israel 40 años. A eso súmele más o menos una década que Saúl estuvo como detrás de él a punto de matarlo. Son más o menos 50 años de peregrinar de David, que nos hace muy bien escudriñarlo en el primero y en el segundo libro de Samuel. Pero solo voy a leer lo que aparece en el capítulo 16, cuando Dios llama a David. Primero de Samuel, capítulo 16. Voy a leer. El Señor le dijo a Samuel, ¿cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Muy bien. Saúl hizo lo que desagradó a Dios. Entonces Dios... Pero también Dios había usado a Samuel para ungir a Saúl.
Y realmente la relación de Saúl con Samuel fue muy linda. Samuel lo quería mucho. Pero mire que esta vaina no es de sentimientos. Perdón, este caminar no es de sentimientos. Porque Dios ya había levantado en su corazón a David, pero Samuel seguía mirando a ver si de pronto Saúl se enderezaba. Miren cómo comienza el capítulo 16 del primero de Samuel. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Lo que el Señor nos enseña en este caminar de fe es que uno solo debe llorar por lo que Dios llora y solo debe reír por lo que Dios ríe. El asunto de los sentimientos y las emociones son muy saltarines. Nosotros caminamos es en el asunto de la llenura del Espíritu Santo, y miren cómo Dios de paso corrige a Samuel, un profeta del cual se dice que ni una sola palabra de él cayó al piso. El Señor le dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, ¿me qué? Me matará. No solamente lloraba por él, sino que además le tenía ¿qué? Miedo, interesante. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Dios, de todas formas, a pesar de que Samuel sea avanzado en profecías y gran profeta, él lo sigue mirando con agrado y le dice: bueno, vamos a fingir que hay un sacrificio, pues, para que usted no lo vayan a matar, o por lo menos no le dé miedo. A Samuel se le había olvidado que uno se muere es cuando Dios lo necesita, no cuando alguien lo quiere matar. Bueno, pero estaba aprendiendo. En este caminar jamás terminamos de aprender. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo ¿qué? Una vez más, uno no es el que escoge a la gente que va a caminar con uno. Dios, cuando te escoge a los que van a caminar contigo. ¿Por qué? Cosas del dueño del letrero. Ahí no hay que... Miren, por ejemplo, este hombre estaba llorando por Saúl, además le tenía miedo, y Dios hace a un lado todos los temores de Samuel y lo envía a que le cumpla lo que le ha ordenado hacer. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho ¿qué? Porque es que el asunto con los profetas no es como en la actualidad, que invitan a un profeta a una congregación y todos rumpa a la banca del frente a ver si le profetiza alguna añadidura, nueva licuadora, nueva lavadora, nuevo viaje, No, el asunto era que cuando un profeta como estos llegaba a un pueblo, era o porque los iba a reconvenir, o porque los iba a exhortar, o porque les iba a señalar su mal camino, y por lo tanto podía venir maldición sobre ellos. Entonces los ancianos de esa ciudad se llenaron de temor porque dijeron: el profeta aquí, ¿qué haríamos? ¿Cierto? Esa es la actitud, un temor tremendamente reverente hacia el ministro de Dios que llegó. Entonces por eso le dicen: miren, ¿vienes en son de paz? Le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he ¿qué? Rechazado. Y le dice: la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en... Recuerde que no está fijando en el cardio, sino en ¿qué? En la psiquis, en lo que ese hombre piensa. Puede que este Eliab fuera: espérense, lo encontré, la pastora me lo devolvió, búsqueme por favor qué quiere decir Eliab. Y entonces el asunto es que una
persona como usted y como yo. Es que, miren, tenemos 66 libros de sabiduría a la disposición. Toda esta gente metió la pata por nosotros. Nosotros sí podemos aprender de la experiencia de los demás, no tenemos que pasar por ahí. Entonces, nunca juzgue una situación por lo que ve. Espere que Dios saque a flote lo que hay allá internamente en el asunto. Ya, ¿qué quiere decir el diablo? Dios es Padre. Dios es Padre, ese no es. Entonces, vamos a mirar todo lo que empieza a ocurrir, porque parece que todos en la casa de David, hermosos, ¿cierto? Y versículo 8. Entonces Isaí llamó a Abinadab. Créanme, Samuel andaba desenfocado ese día, tenía el profetómetro opaco. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor, tampoco es este. Esta historia es maravillosa. Luego le presentó a Samá y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando ¿qué? El rebaño, el rebaño. Entre nosotros, el menor de los hermanos siempre es la ñaña. Entre los de Oriente, el menor de los hermanos es el que lleva del bulto. Entonces, allá lo tenían cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. ¿Era qué? Buen mozo. Prueba, mantenga arregladito, vea. Trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces, ¿quién vino? El Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Los dejo con ese abrebocas. Créanme. ¿Qué significa David? David significa amado de Dios. Bien. Entonces, el solo mencionarle a David, al rey David, al profeta David, porque además es profeta, eso lo dice Hechos de los Apóstoles cuando cita el Salmo 2 que escribió David, que David fue usado por el Señor para decir por qué se levantan los pueblos y los reyes dicen cosas vanas, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive profetizó cosas que van a ocurrir en Apocalipsis, imagínate. Este rey David empieza su peregrinar. A partir de ese día la vida le cambió al muchacho de una manera extraordinaria. Sin embargo, el escritor no quiere llevarlo a los hebreos de hace 2000 años cristianos a sus proezas, sino a la fe que David desarrolló con Dios, que es la misma que usted y yo tenemos, porque el Espíritu Santo que vino sobre él es el mismo que vino ahora sí sobre nosotros. Por lo tanto, tenemos la misma medida del Espíritu. Dice el 3:34 de Juan que Dios no da el Espíritu por medida. Correcto, a cada uno nos ha sido dada una medida de fe. No es que unos tengan más fe que otros, pero eso sí, unas personas las desarrollan más que otras. Habló entonces de David y ahora también él habla ¿de quién? De Samuel. De este señor Samuel vamos a mirar cuál es su origen. Vamos al primer capítulo del libro de Samuel. ¿Qué significa Samuel, pastor? Pedido a Dios. Pastor, usted como que me quiere escuchar, ¿cierto? ¿Qué le haría yo? Hay que aprovechar el libro que usted me devolvió. Dios ha oído. Dios ha oído. Pedido a Dios, muy bien. Samuelito. Capítulo 1. Voy a leer los primeros 2 capítulos, básicamente, rápido. Nuevamente, sería miren, es un banquete, es
es un bocado selecto leerse el primero y el segundo libro de Samuel. Eso se desliza como maná. Es extraordinario. Se puede mirar cosas, inclusive le puede animar mucho en su vida de fe. Eso es lo que el escritor a los Hebreos está haciendo, animándonos en la fe. Ahora nosotros con toda la luz que tenemos ya, porque esta gente pasó hace miles de años. Nosotros estamos con el mismo Dios que esta gente estuvo. Dice: en la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificio en Silo, donde Ofní y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. ¿Sí? Ella cantaba más o menos un corito en la casa que decía: ¿quién tiene hijos y quién no tiene hijos? Así, esa era la canción en el carro. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Hombre, ¿cierto? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia, comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré por toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba ¿qué? Borracha, o sea, al caído, caer. Así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Elí era el sumo sacerdote de aquella época, inmensamente carnal. Por lo general la persona carnal juzga a los demás según la posición en la que él esté, pero bueno, no hablemos de ese señor. ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, mire qué respetuosa ella. No he bebido ni vino ni cerveza, solo soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mujer mala. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Era una mujer que oraba y creía que Dios le escuchaba. Ella no salía de la presencia de Dios después de haberle pedido como si no le hubiera respondido. Esta señora sí tenía fe. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasando un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Cuando Elcaná salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, discúlpeme, ¿a qué es que venimos? A renovar entendimiento. Y el entendimiento solo se renueva con las Sagradas Escrituras. Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo.
entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor, y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó, tal vez 5 años. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Y dijo Ana: mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Y Elí pensó: qué pena con esta señora, yo que le dije borracha, ¿cierto? Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Y Ana levanta una oración que María levanta en Lucas. Esta oración que usted ve acá es exactamente igual a lo que en Lucas se encuentra cuando María halló que estaba encinta. Entonces, para los que son seguidores de María, María leía la Biblia y se sabía esta oración. Y dijo ella: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder, puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlo en medio de príncipes y darle un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de los fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Elcaná volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elías. Elí. ¿Saben? El Señor no me queda con nada. Miren lo que dice el versículo 21. ¿Cuántos hijos le dio Ana al Señor? ¿Cuántos hijos le dio Ana al Señor? Mire esto. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Entonces, por favor, léase esa parte de Samuel y mire lo que dice el capítulo 3. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, interesante, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy, Señor. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí, porque él escuchó: Samuel. Y él pensó que era el sacerdote. Tan lindo el niño, ¿cierto? Y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Sami. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía
al Señor, ni su palabra le había sido ¿qué? Revelada. Miren qué maravilla. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, hable al Señor, que su siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, ya son 2 veces. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo el que lo oiga se quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado contra Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió la puerta de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Pues ¿quién? ¿Cierto? Y así Elí tuvo que llamarlo. Y Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho? Le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te he dicho, de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Entonces Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que había dicho. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Entonces, para estos israelitas de hace 2000 años, decirles que lo que ahora creían en Cristo Jesús, al haber identificado en Jesús al Mesías que tanto anhelaban y esperaban, era para ellos un patrimonio aún más grande que lo que en su momento profetas como Samuel profetizaron, dada la fe que habían desarrollado con Dios, que lo que el mismo David, que lo que el mismo Jefté, Barak, Gedeón, que lo que el mismo Enoc, que ya lo vimos, o Noé, o Moisés, o Abraham, o Isaac, o Jacob, o la misma Sara. Entonces ellos deben haber recibido un espaldarazo tremendo de respaldo de parte de este escritor a los hebreos, que está llevándolos de un caminar de leche a un alimento sólido. Recuerden, no nos cansemos de repetirlo, que en el capítulo 5 y 6 de Hebreos el escritor les dijo, ustedes después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, pero tienen necesidad de leche porque no se han hecho expertos en el alimento sólido. Y cuando empieza en ese capítulo 5 y 6 a hablarles de esa manera, empieza a mostrarles que hay un mejor sacerdocio que el de Aarón, que es el que ahora está vigente, que es el sacerdocio del Señor Jesús, que es según el orden de Melquisedec, que es un mejor sacrificio, el que está vigente porque fue de una vez y para siempre, el del Señor Jesús en la cruz, que los que sacrificaba Aarón en el tabernáculo o su linaje, que era de animales que eran criaturas, y esa sangre era insuficiente y solo cubría los pecados, no los quitaba. Que era mejor templo, el templo que había levantado el Señor entre los creyentes para habitar entre ellos como templo, que el templo de piedra al que ellos seguían acudiendo, que a propósito Dios ya no vivía allá porque el velo del templo se había rasgado de arriba abajo y ya Dios no habitaba ahí. Que era mejor y más amplio el sacerdocio del Señor Jesús según el orden de Melquisedec que el de Aarón, porque el de Aarón solo servía para una nación llamada Israel y para 12 tribus que lo conformaban y para 1, 2 o 3 incircuncisos que se circuncidaban, y eso que no tenían la plenitud de comunión que ellos tenían, mientras que el sacerdocio del Señor Jesús es para todas las naciones. En ti, en la simiente de Abraham, serán benditas todas las naciones ¿de qué? De la tierra. Se estaba refiriendo como simiente al Señor Jesús y ahora sí a todas las naciones. Y que además era tremendo porque también nos incluye a nosotros los gentiles, mientras que allí en aquel tabernáculo de pieles o de piedra, el de la época,
solo podían acercarse a su transporte los levitas, solo podían entrar al lugar santo los sacerdotes, y solo podían entrar al lugar santísimo el que era sumo sacerdote de esos sacerdotes, y solo de los israelitas y de la tribu de Leví. Entonces el Señor Jesús, que era de la tribu de Judá, siendo el dueño de esa casa, porque Él se la había mostrado a Moisés en el monte Sinaí, resulta que no podía entrar allá porque no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Por eso el Señor es sacrificado en la cruz del Calvario fuera del templo, es más, fuera del campamento, porque habría un sacerdocio habría de abrir un sacerdocio para todas las naciones de la tierra, y no solo para una nación, porque esa era la sombra, y en Cristo Jesús ya era toda la realidad. Bueno, qué bien. Entonces, esta fe también es propiedad nuestra, porque el Espíritu Santo está en nosotros y para nosotros, y ese sacerdocio está vigente, ¿según el orden de quién? De Melquisedec. Y está vigente hasta que ¿el qué? En aquel sacerdocio solo podían ser sacerdotes de la tribu de Leví y sumo sacerdote de esos sacerdotes de la tribu de Leví. Y por eso es que ahora Pedro nos dice que somos real sacerdocio, nación santa. Real no por la realeza de ser príncipes y princesas, sino que es real porque es el que realmente está vigente. Desde luego hay una realeza en Cristo Jesús, pero la vigencia es porque nosotros, que no teníamos acceso a ese templo, gentiles como nosotros, ahora podemos decir que en Cristo Jesús somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque como somos hermanos de Cristo Jesús y Él es el heredero, nosotros somos los ¿qué? Los coherederos. De manera que cuando le abrimos la puerta del reino a la gente a través del nuevo nacimiento, estamos ministrando como sacerdotes para ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. No somos el sacerdote principal, pero se nos comunica su naturaleza por ser hermanos del dueño del letrero. A eso es a lo que se refiere. Pero todo esto es por fe. Diga conmigo, por fe. Recuerde que por allá dice en Habacuc: el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Pablo lo trae a colación en Romanos. Pero nuevamente, como todo aquí era por vista en ese tabernáculo terrenal, todo se tocaba y todo se palpaba, realmente la fe no era de mucha usanza. La fe, miren por ejemplo Elí allá en el tabernáculo, porque él estaba en el tabernáculo ministrando con sus hijos, a los cuales a propósito Ofni y Finés Dios los descartó porque eran paganísimos, y establece a Samuel como, mejor dicho, la unción cae sobre Samuel. Y en ese orden de ideas, pero todo se tocaba, todo se palpaba, todo se podía ver. Pero resulta que en este nuevo sacerdocio, no porque sea recién inaugurado, sino que ahora el Señor Jesús lo trae a colación porque ya estaba en Génesis capítulo 14, lo que quiere decirnos es que en este nuevo tabernáculo, en el tabernáculo de la fe, caminamos ¿por qué? Por fe, y no ¿por qué? Y no por vista. En su momento, cuando el Señor venga y nosotros resucitemos, entonces estaremos caminando por vista y no por fe. Por eso comenzó en el capítulo 11 diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ¿qué? Se ve. No es que no exista, sino que no se ve, y para poderlo ver tiene que ser por fe. Entonces le está diciendo a los creyentes cristianos de hace 2000 años, judíos: tengan cuidado, porque ellos estaban en una tentación muy tremenda, y era que veían que el templo todavía estaba allá, todavía salía humo de ahí, porque aquellos que no creyeron en Cristo Jesús siguieron sacrificando allá, debieron haber cosido la cortina otra vez. Dios ya no estaba ahí, pero el andamiaje siguió funcionando hasta el año 70 después de Cristo, cuando destruyeron eso. Pero entonces yo era aquí un creyente en Cristo Jesús judío, que en el capítulo 10 me habían quitado los bienes, que en el capítulo 10 muchos estaban en la cárcel, que en el capítulo 10 yo era vituperado por toda mi familia, que en el capítulo 10 yo era perseguido, era el hazmerreír de todos, y yo veía a los que no creían en Cristo Jesús yendo allá a sacrificar, allá a dedicar. Entonces por eso Él les dice por ahí en el capítulo 2 y 3: tengan cuidado de no ir a descuidar una salvación tan grande y se vayan a deslizar de este nuevo pacto, que es el que Dios tiene vigente, al antiguo pacto, que es el que Dios ya derogó. Eso sería una blasfemia. Él no está hablando de descuidar una salvación tan grande porque me voy a beber a la taberna de la esquina.
o me voy a robar en el banco del centro comercial. Esas son obras de la carne. Está hablando es de que yo tercamente diga, a pesar de que tú, Dios, ya estableciste el nuevo pacto, ya hay un nuevo sacerdocio, ya hay un sacrificio eterno, ya hay un nuevo templo que es por fe y no por vista, etcétera, etcétera, etcétera. A mí no me interesa eso, Dios. Yo me voy a quedar aquí en la puerta que tú ya cerraste y me tienes que oír por este lado. No, porque lo que Dios ya derogó, ya lo que derogó. Y ya no, no dicho, así como Dios estableció el sacerdocio de Aarón, lo derogó. Así como estableció la ley, la derogó. Así como estableció el templo, lo derogó. Y así como estableció todos esos sacrificios, los derogó. Ahora estamos en el nuevo pacto en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente ellos, que son los judíos, para quienes fue destinado el primer pacto y fueron los destinatarios iniciales del segundo, sino todos nosotros, porque nosotros somos de todas aquellas naciones a las que llegó la gran bendición. Bueno, tenemos que avanzar. Ya enumeró a David y a Samuel, ahora habla de la fe de los profetas. Les animo a que se lean Isaías, Jeremías, Ezequiel. Arranque con todos los profetas menores. Recuerden que son menores no porque fueran menores de 18 años, sino por el volumen de su material. Entonces está Daniel, está Nahum, está Habacuc, Oseas, está este otro señor Miqueas, está Joel, está Malaquías, está Abdías. Bueno, ahí están. Se refiere a todos esos profetas. Con respecto a ellos, lo que los une, usted puede ver, por ejemplo, cómo fue el llamado de Ezequiel, cómo fue el llamado de Jeremías. Por lo general están los primeros capítulos de cada uno de los libros que estoy mencionando. En Isaías usted lo puede ver netamente en el capítulo 6, cómo Dios los llama. Pero lo que él está rescatando acá no es si eran profetas o reyes o guerreros, sino que tenían ¿qué? Fe. Y esa fe es la misma fe que esos señores de hace 2000 años y nosotros hoy 2000 años después es la que debemos ejercer ahora bajo el nuevo pacto para esperar el retorno ¿de quién? Del Señor Jesús. Punto. A eso quiere. Entonces dice, y de los profetas, está refiriéndose a la fe de los profetas. Con respecto a esos profetas dice, por la fe conquistaron ¿qué? Reinos. Entonces usted puede ver a Josué, por ejemplo, 31 reyes derrocaron. Léase el libro de Josué. Eso es una cosa maravillosa y hermosa. Nadie les podía hacer frente. Entonces, ellos hicieron todas esas proezas no porque eran muy valientes. Recuerden que cuando empezaron la gran mayoría eran cinturón negro en cobardía, como séptimo dan. Pero Dios los fue desmontando y haciéndolos hombres y mujeres de fe. Además de conquistar reinos, dice que hicieron justicia, encontraron salidas a lo apremiante de sus situaciones. Cuando uno lee la situación de algunos profetas dice, rayos, es que yo a veces que me quejo y a mí pues como que no me ha tocado como mucho de esto, pero sí tenemos la misma fe, porque la fe de nosotros está, que es la misma, está desenfocada ahora en todo lo que Él se... Buscar primeramente ¿qué? El reino de quién? De Dios y su justicia. Miren qué tremendo esto. Cuando habla de buscar primeramente el reino de Dios, por eso cuando usted llegue al 6:33 de Mateo, dele comparar, tener muchas versiones lo enriquece a uno. Algunas de ellas dicen, buscar primeramente el reino, o sea, los estatutos del reino, del nuevo pacto. Y su justicia es obrar de acuerdo con ese nuevo pacto y que nuestra vida sea conforme a ese nuevo pacto. Entonces, los odres viejos solo podían contener vino ¿qué? Viejo. Los odres viejos solo podían contener vino viejo. ¿Por qué? Porque los odres viejos eran las personas que estaban bajo el antiguo pacto de Moisés. En ese contexto está cuando dice la palabra del Señor eso. El Señor Jesús es el que lo dice. Pero el vino nuevo hay que colocarlo en odres ¿qué? Nuevos. O sea, el nuevo pacto es para colocarlo en personas nacidas de nuevo. Un odre viejo, Nicodemo. Nicodemo conocía todo el vino viejo. Claro, bueno, porque Dios lo había dado. Pero el Señor Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer ¿de qué? De nuevo. Para poder entender lo que yo estoy, para poder ver y para poder entrar en el reino, tienes que nacer ¿de qué?
de nuevo, y así podrás contener el vino nuevo que yo he venido a traer. El vino viejo se lo di a Moisés en el monte Sinaí, a través de un ángel. El vino nuevo lo vine a traer yo, que soy el mismo Dios, y se los he venido a entregar a todos. Entonces hicieron justicia, encontraron salidas a cosas y a situaciones, pero fue por la fe. Además, por esa misma fe alcanzaron promesas. A cada uno se les dio diferentes clases de promesas y las desarrollaron en su momento. Lo importante es que toda esta gente, al creer, estaba esbozando la misma fe sin importar el tiempo o el adelanto tecnológico que tuvieran. Imagínate, el adelanto tecnológico en la época de Moisés, que está dentro de estos héroes de la fe, le dio para escribir las piedras, los mandamientos en piedras, ¿correcto? Ahora nosotros las podemos leer en tablet, pero eso no importa. El ser humano y su tecnología, la tecnología del ser humano puede variar, pero el ser humano sigue siendo el mismo, porque Dios sigue siendo el mismo, y la relación de Él con el ser humano sigue siendo a través de la fe. Dios no ha cambiado como de moda, Él no cambia con esas cosas. Aquí viene una situación interesante, yo creo que la alcanzamos a ver, porque la idea es que salgamos de todos estos señores para poder entrar en el capítulo 12. Dice que por la fe taparon bocas ¿de qué? De leones. De leones. Vayamos a Daniel capítulo 6. Daniel significa Dios es mi juez. ¿Me aguantan otro ratico? Ok, eso lo vamos a leer. Que entre otras cosas extraordinario. Esto es real, esto no es una historieta, no es un invento, es verificable. Miren la fe en acción de un hombre en el exilio. Dice, ya estamos ahí, Daniel capítulo 6. El solo leerlo lo eriza a uno. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y a 3 permítame un segundo. Sí. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de los malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Sátrapas. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey. Miren qué vuelta la que le da. Y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y los persas no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar. ¿Cuántas? 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto del decreto real.
Miren qué tramadores. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto según entendemos todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones? El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones, y allí el rey animaba a Daniel. Miren qué bonito. Que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne de salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. Debe ser para que no volara ningún león. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro el persa. Bien, yo creo que podemos dejar. Tenemos. Si usted sueña esta noche con un león, no es una pesadilla, es Dios recordándole que Dios no deja tirado a nadie, pero es por su relación de fe. O sea, la fe es el canal de comunicación entre Dios y tú. Mas el justo, por la fe, ¿qué? Vivirá. Y a ese que sacarle tiempo. A eso que yo pensaba pasar de largo, simplemente leer, pero una persona guiada por el Espíritu Santo, varias me insistieron en que entrara por lo menos de soslayo a uno de esos pasajes. Como es difícil salir de ahí, ya casi coronamos, son 40 versículos, no faltan sino 6. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir juntos. Abrir tu palabra es una delicia, es un manjar supremamente delicado. Gracias porque tú mismo dijiste: dichosos los que sin ver creyeron. Nosotros estamos dentro de esos. No estuvimos físicamente hace 2000 años, pero por la fe nosotros somos llevados a el evento Cruz del Calvario, allí en el Gólgota, y podemos certificar por la fe de que ese sacrificio fue real, sin necesidad, aunque lo podemos hacer y verificar que realmente tú hace 2000 años estuviste presente en esas tierras, fuiste llevado a la cruz, y se verifica por cientos de testigos que resucitaste, mínimo 500, dice Pablo en una de sus cartas. Así que, Señor, nosotros por fe en este momento
creemos, caminamos, y por esa misma fe en ti es que esperamos tu retorno, al igual que aquellos creyentes de hace 2000 años a quienes fue escrita esta carta. Hoy, Señor, nos edifica a nosotros y seguramente edificará a muchos otros hasta tu pronto regreso. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.